¿Qué tal? El 7 de septiembre de 2025, la Iglesia nos regaló dos nuevos santos, y no unos cualquiera, sino dos jóvenes de nuestro tiempo, Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis. Hoy vamos a desmenuzar el increíble mensaje que el Papa León XIV compartió ese día, un mensaje que de verdad parece hecho a la medida para los tiempos que corren. Muy bien, para que quede claro desde el principio. Todo lo que vamos a ver aquí está sacado directamente de la homilía oficial que el Papa León XIV dio en esa misa de canonización. Vamos a meternos de lleno en sus palabras para entender cómo usó la vida de estos dos jóvenes para responder una de las preguntas más grandes que nos podemos hacer. Primero que nada, hay que imaginarnos la escena. El Papa no arrancó con un discurso teológico súper denso, no. Empezó hablando del ambiente, del sentimiento que se respiraba en la plaza de San Pedro ese día. Lo llamó un día de gran alegría, no solo para Italia o para la Iglesia, sino para el mundo entero. Pero fíjense, lo más interesante es que se dirigió directamente a los miles y miles de jóvenes que estaban ahí, y reconoció que su presencia no era una casualidad, sino un verdadero don de la fe. Y bueno, con toda esa alegría en el aire, el Papa aprovecha para lanzar una pregunta fundamental, de esas que, según él, a todos nos llega en algún momento de la vida. Esta es la pregunta del millón sacada del libro de la sabiduría. Y viene del joven rey Salomón, que, lo tenía todo. Poder, riqueza, juventud, todo. Y aún así se sentía abrumado. En el fondo la pregunta es, ¿cómo sé para qué estoy aquí? ¿Cómo conozco el verdadero plan para mi vida? Y es aquí donde la cosa se pone personal. Porque como Salomón podemos tener de todo, pero esa duda sigue ahí. ¿Cómo le hago para que mi vida no se desperdicie? Y es que, según el Papa, el riesgo más grande no es cometer errores, sino simplemente dejar pasar la vida, desaprovecharla. Y la respuesta que nos da el Evangelio, es un desafío con todas sus letras. No es una formulita mágica, sino una invitación a la aventura, a soltar nuestras seguridades para entrarle a un camino de confianza total en Él. Y es justo en este punto donde el Papa, de manera magistral, introduce a nuestros dos nuevos santos. Pero no como estatuas lejanas, sino como ejemplos vivos, modernos, de cómo se vive esa aventura. Es que es increíble ver esto. Dos jóvenes que tomaron rutas súper distintas para llegar al mismo destino. Pier Giorgio, un activista social de principios del siglo XX. Y Carlo, un chavo de la era digital, de Internet. Uno en las calles, el otro en la red. Pero ¿saben qué? El motor, el corazón de ambos era exactamente el mismo. Un amor profundísimo por Jesús en la Eucaristía. Miren, la fe de Pier Giorgio era todo menos privada. Estaba metidísimo en asociaciones de laicos y su compromiso era súper práctico, de manos a la obra. Eso de empresa de transportes Frassati no era broma. Sus amigos lo veían todo el tiempo para arriba y para abajo por la ciudad, cargando cosas para ayudar a los más necesitados. Era, literal, un testimonio andante. Y la historia de Carlos es un ejemplo clarísimo de la santidad de lo cotidiano. Él no se fue a un monasterio ni nada por el estilo. Su fe la vivió entre las clases, los partidos de fútbol y sí, hasta los videojuegos. Nos demuestra que la santidad no es algo raro o lejano, sino que se encuentra justo ahí, en medio de nuestra vida de todos los días. Bueno, entonces, ¿cómo le hicieron? El Papa nos cuenta que a pesar de ser tan diferentes, los dos siguieron una especie de fórmula espiritual que es sorprendentemente sencilla y lo mejor, al alcance de todos. Y aquí la tienen, la fórmula. No tienen nada del otro mundo. Es como un ciclo de 5 pasos, que ambos vivían a tope. Todo arrancaba en la misa y la adoración, que es el encuentro con Jesús. Se mantenía limpia y en forma con la confesión. Se apoyaba en el cariño a la Virgen María. Y lo más importante, todo ese combustible espiritual se convertía en acciones, en actos concretos de caridad. Escuchen nada más qué manera tan genial de explicarlo. Para Carlo, la adoración eucarística no era una obligación piadosa, era una transformación real. Así como el sol te cambia el color de la piel, estar frente a Jesús Eucaristía, decía él, te cambia el alma. Así de simple y así de profundo. Y aquí Carlo nos da otra clave. La felicidad no está en estarse viendo el ombligo todo el día, sino en levantar la vista hacia Dios. Para él, la conversión era algo tan sencillo como un simple movimiento de ojos. Dejar de vernos a nosotros para verlo a él. Y esta es la visión de Pier Giorgio sobre la caridad, que es increíble. Para él no era nada más darle cosas a los pobres. Era un encuentro. Él de verdad veía en ellos una gracia especial, una luz, que sentía que a él le faltaba. Y eso, claro, convierte el servicio en un verdadero privilegio.
Y así, poco a poco, llegamos a la conclusión de la homilía del Papa, que la verdad no se siente como un final, sino como una invitación directita, un desafío que nos lanza a través de la vida de estos dos tipazos. Esta frase tan corta de Carlo resume toda su vida espiritual. Es reconocer que la vida no se trata de nosotros, de nuestra propia promoción, sino de hacernos a un lado para que Dios pueda actuar. Un lema súper potente, sobre todo en esta era del yo y yo. Y este era el lema de Pier Giorgio. De hecho, lo escribió en la última foto que se tomó, mientras escalaba una montaña. Hacia lo alto es una llamada a no conformarnos con la mediocridad, a siempre echarle ganas para llegar a la cima, tanto en la montaña como en la vida espiritual. Y aquí está, este es el mensaje central del Papa, la gran conclusión de todo. La vida de Pier Giorgio y de Carlo son una invitación para cada uno de nosotros, una invitación a tomar nuestra propia vida y en lugar de desperdiciarla, dirigirla hacia lo alto, para convertirla en una verdadera obra de arte. Al final, el punto clave es este. Su camino a la santidad se basó en una fórmula simple pero súper segura. Nos dejan el testimonio de que una vida plena, una vida de verdad, no es algo inalcanzable, sino el resultado de nuestras decisiones de todos los días, decisiones de fe y de amor. Para quien quiera profundizar más en estas ideas, el texto completito de la homilía del Papa León XIV, la del 7 de septiembre de 2025, se puede consultar en la página de vatican.va. Este material fue generado por laicos en la vida pública usando inteligencia artificial. Muchas gracias por acompañarnos.